Buenas tardes, nosotras somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Queremos hacer un recuerdo sobre la teoría psicoanalítica y queremos hacer una entrevista para apropiar más esta teoría dentro de nuestro proceso de formación. Claro, muy bien, Primero que muchas todo gracias. quisiéramos saber si está de acuerdo con que le hagamos la entrevista y con que la grabemos. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Bien, pues. inicialmente voy a hacer unas preguntas personales y luego hacemos unas preguntas en relación a la teoría psicoanalítica. Claro que sí. Bueno, primero quiero saber su nombre, Mi nombre es Sandra Lorena Roncancio. su profesión. Yo soy psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo y obviamente pues he incursionado mucho en el área clínica. Llevo 20 años de experiencia siendo psicóloga clínica. Bueno, actualmente, ¿qué labor ocupa o qué actividad es? Pues en este momento estoy muy dedicada a la parte de la atención clínica, sobre todo en adolescentes y niños. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a empezar entonces con las preguntas que queremos hacerle frente a la teoría psicoanalítica. Teniendo en cuenta que el complejo de Edipo es una etapa madurativa necesaria que ocurre entre los 3 a 6 años de edad e interviene en la construcción del mundo propio y todas las relaciones interpersonales, mis preguntas son: ¿qué etapas se dan en el complejo de Edipo? Hablemos específicamente como de 3 etapas. Tenemos la primera, que está asociada con el retiro de la parte de la alimentación con la madre, es decir, pues alimentarse a través del seno de la madre, y él empieza a retirarse. En ese retiro le presentamos entonces que él empieza a identificarse y empieza ese enamoramiento con el sexo opuesto, es decir, empieza a enamorarse de la madre. En ese momento estamos hablando como de un primer estadio que es como la parte del enamoramiento. Posteriormente pasamos a la segunda etapa, que es cuando tenemos el complejo de castración. Él, al observar el genital de la niña, eso de pronto lo veremos y me lo irán a preguntar ustedes más adelante, observamos que él, al ver el genital de la niña y ver solo el clítoris, entonces creerá que tanto a él como al padre le podrán castrar el pene. Al suceder esto, él empieza a tener el famoso complejo de castración, es decir, empieza a sentirse culpable por desear a la madre, y al desear, y él cree que la forma de castigarlo es cortar el pene. Entonces empieza la tercera etapa, que es la fase resolutiva. ¿Qué quiere decir? Que él empieza a tener una identificación, a saber, cómo ya ha surgido lo que es el super yo, es decir, a saber qué es lo correcto y lo incorrecto, empieza a identificar que enamorarse de la madre no es correcto. Por lo tanto, él empieza a darle la figura de autoridad al padre, y en ese proceso es cuando él resuelve y empieza a desviar la mirada hacia otro tipo de mujeres, sabiendo que la madre se quedará siempre con el padre y que a él le tocará salir en búsqueda de una mujer para él. ¿Qué diferencias hay entre el niño y la niña con respecto a todos los objetos del deseo en el Edipo? En el Edipo empieza a configurarse como un deseo por el sexo opuesto de, digamos, si es niño, entonces él se verá atraído por su madre, y si es niña, se verá atraída por el padre. ¿Qué pasa cuando son padres del mismo sexo? Bueno, pues ahí la verdad es que es importante tener en cuenta que, digamos, desde esta teoría, ¿sí? No lo vamos a hablar desde otras teorías, desde momentos pues contemporáneos, lo vamos a hablar simplemente desde lo que tiene que ver con el desarrollo sexual. Pues ahí puede, en mi concepto, crearse una confusión en el niño, porque el niño realmente no va a tener la posibilidad de decir quién es el padre y quién es la madre. Por lo tanto, a él le va a quedar muy difícil saber, digamos, de quién se va a enamorar, aunque los padres puedan tener roles al interior de la pareja, ¿cierto? Pero podrá haber un hombre con un rol más femenino y una mujer con un rol más masculino, pero de todas maneras eso le va a dar al niño una confusión que en mi concepto no le ayuda en este desarrollo. ¿Y qué pasa cuando uno de los padres está ausente? Bueno, ahí es mucho más complejo, digámoslo, porque el niño necesita en la configuración de su desarrollo ambas partes, ¿cierto? Entonces, si uno de los dos está ausente, pues
eso va a causar un inconveniente, digamos, desfavorable para el niño, a menos de que tenga una persona que puede reemplazar a ese padre ausente y tener dentro de la estructura de la conformación de la personalidad alguien que le pueda dar, digamos, como eso que le aporta en su desarrollo. Complejo de Edipo se presenta en la niñez. ¿Cómo identificamos en el adulto que esta etapa no se superó adecuadamente? Según Freud, a medida que nosotros vamos superando los conflictos en cada una de las etapas, pues vamos superando nuestro desarrollo de personalidad. Sin embargo, si nos quedamos estancados o el niño se queda estancado en alguna de esas etapas, digamos que se va a quedar ahí estancado en el Edipo el resto de la vida. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a futuro la niña buscará hombres muy similares a su padre y el niño buscará mujeres muy similares a la madre. ¿Y eso qué nos indica? Que no tiene un buen desarrollo de la personalidad. Según el psicoanálisis, el complejo de castración es una experiencia psíquica vivida por el niño alrededor de los 5 años. Basada en el psicoanálisis, ¿usted considera que esta experiencia psíquica es determinante en la identidad sexual del niño? ¿Cierto? Sí. Claro que es importante. La angustia de castración es importante, o el miedo de castración, porque este nos genera una parte de la estructura de personalidad que se llama el super yo. ¿En qué consiste? Consiste en que el niño, al ver el genital femenino, cree que a él le pueden castrar, así como le castraron a la mujer, el pene. Eso entonces, ¿qué genera en él? El pensamiento en su psiquismo de que de pronto a él le va a pasar lo mismo por estar deseando a la madre. Ahí es entonces donde él empieza a tener conductas que le hacen pensar de forma diferente, y eso es lo que nosotros comúnmente llamamos el super yo. ¿Qué opinión tiene acerca de la interpretación que le dio Karen Horney al complejo de Edipo? Esa me parece súper importante. De hecho, para mí ha sido uno de los aportes más importantes dentro del psicoanálisis, porque ella, digamos, que trascendió un poco lo que tiene que ver con la estructura sexual de los niños, y ella le agregó un pedacito importante, y es la parte del afecto. Es decir, no habrá desarrollo si yo tengo carencias emocionales de cariño y de afecto en la primera infancia. ¿Qué quiere decir eso? Que se contribuye a que yo me quede de alguna manera anclado en esas primeras etapas de las que hablábamos ahorita y que no pueda desarrollar las posteriores. Por lo tanto, es supremamente importante. ¿Qué importancia tiene el complejo de Edipo en la estructuración de la personalidad del sujeto? Esta es súper importante. La estructuración de la personalidad del sujeto, como ya lo hemos visto en estas 5 fases, es importantísima y tiene que ver precisamente con el desarrollo de ese Edipo. Si yo tengo estructuras de super yo, es decir, tengo presente lo que es correcto y lo incorrecto, pues de alguna manera voy a elegir caminos que me favorezcan y que favorezcan a las demás personas. Y eso, en términos de la personalidad, me va a ayudar a estar mucho más integrado desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista académico, es decir, en todas las esferas del desarrollo. Por lo tanto, me va a dar una sensación de completud y de plenitud en la vida. Bueno, ¿cómo explica la teoría de la libido postulada por Sigmund Freud? Tengamos en cuenta que la libido es como la energía sexual que a nosotros nos mueve, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una libido que le doy la canalización adecuada, eso se llama la catexis, es decir, enfoco esa energía hacia proyectos o hacia cosas favorables y positivas en mi vida, ¿sí? De todas maneras, si no tengo como ese deseo, ese impulso hacia donde yo pueda desplazar esa energía, entonces es donde viene, digamos, la activación de las propias zonas erógenas. Es decir, esa energía no se sublima, sino que se queda guardada en mí, y ahí es donde yo tengo procesos autoerógenos. En el psicoanálisis, ¿qué se considera como regresión? Regresión es la posibilidad que tenemos todos los seres humanos de volver por traumas o por alguna situación personal vivida a etapas anteriores ya superadas. Por ejemplo, un niño de 10, 12 años, una prepuber prácticamente, que tiene todas sus etapas superadas,
puede por un trauma regresar a la fase fálica, por ejemplo, o a la fase anal y empezar a perder el control de los esfínteres. Entonces, ese sería un ejemplo típico, es decir, regreso a etapas que ya tenía superadas. Eso se llama regresión. Y queremos agradecerle la participación en este proceso que estamos llevando como futuras profesionales. Queremos saber si tiene alguna duda o algún comentario adicional para esta entrevista. No, me parece muy bien, me encanta que estén profundizando acerca del tema, lo que les pueda colaborar de aquí en adelante, pues seremos futuras colegas y con mucho gusto lo que pueda aportarles. Muchas gracias.